Se ve, se toca, está en todas partes. La contaminación por plásticos ya es parte de nuestro paisaje habitual, desafortunadamente, pero hay algo que no se ve y que preocupa cada vez más a la ciencia, y son los químicos tóxicos que se esconden en los envases que usamos a diario. El próximo martes 25 de agosto, en la biblioteca del Ex Congreso Nacional, expertos, parlamentarios y organizaciones sociales se van a reunir en el seminario Detener la contaminación por plásticos para poner ese riesgo silencioso sobre la mesa. Queremos profundizar precisamente en esto con nuestra siguiente entrevistada, Alejandra Parra, coordinadora nacional de la Alianza Basura Cero Chile. Alejandra, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en Sin Pretexto. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Alejandra, partamos primero por lo siguiente. ¿Cuál es el diagnóstico que hay en este momento respecto de la actual situación por contaminación de plásticos en el país y qué tan extendido, por supuesto, es no solo en Chile, sino en el resto del mundo? Bueno, en el mundo la verdad es que es bastante claro y evidente el nivel de crisis que están generando los plásticos. Es una cuestión que se arrastra desde hace décadas, pero se ha hecho muy poco para resolverlo. Hay investigaciones científicas que han detectado microplásticos en prácticamente cada órgano del cuerpo donde se ha buscado. Lamentablemente en Chile no tenemos el mismo nivel de investigaciones y tú sabes que lo que no se busca no se encuentra. Entonces, hasta ahora hay investigaciones en Chile, pero más que nada en el medio marino, buscando microplásticos, buscando sustancias químicas tóxicas también en ese ambiente y la evidencia nos dice que Chile es un país muy afectado por esta contaminación también. No hay investigaciones en personas, pero sí hay investigaciones en ecosistemas que concluyen que la afectación en Chile es muy grande, además por tener una costa muy extensa, ¿cierto?, de alrededor de nosotros, y los ecosistemas marinos son de los ecosistemas más dañados por plásticos. Claro, porque no es solamente un problema de acumulación de residuos, sino que estamos hablando de afectación seria a la salud de las personas y de la fauna, ¿no es cierto? Y al medio ambiente. ¿Cómo se ha medido eso? Porque ya vamos a entrar en el tema de los nanoplásticos y todas las contaminaciones de las cuales van a ser parte de las conversaciones de este congreso, o de este evento. Pero de lo que se conoce, de lo que se puede evidenciar, ¿cuáles son los costos que este plástico sin control está teniendo, ¿no?, en el mundo? Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, se hace un estudio de cuál es el costo en salud, el costo público, el gasto público en salud, producto de las afectaciones a la salud de las personas que se provocan por las sustancias químicas tóxicas que están presentes en los productos plásticos, y la cantidad es exorbitante, es de cientos de miles de millones de dólares. Acá en Chile, por supuesto, ese estudio no se ha hecho. El costo en los ecosistemas es gravísimo también. Hay un marco de referencias que desarrolló el Centro de Estudios de Estocolmo en sustentabilidad, que es sobre los límites planetarios, y esa investigación nos dice que hay 8 límites planetarios que si traspasamos ya la vida en el planeta se hace muy frágil y es muy difícil volver atrás, y la contaminación por plásticos afecta a todos esos límites planetarios, incrementa la triple crisis planetaria, la crisis climática, la crisis de contaminación y la crisis de biodiversidad, porque tiene efectos negativos sobre la biodiversidad que es afectada por la contaminación por macroplásticos, por ejemplo, algo que es muy evidente con los animales que se enredan con el plástico en los ambientes silvestres, que se ahorcan, se asfixian o se tragan el plástico y mueren de inanición porque tienen el sistema digestivo lleno de plásticos. Em, otros efectos no tan investigados como en la reproducción de las especies que están en la vida silvestre, ¿cierto? Porque eso sí, de eso sí hay evidencia en los seres humanos, como algunos de los contaminantes que están presentes en los plásticos están haciendo infértil a las personas. Se calcula, por ejemplo, al punto de que el conteo de espermios humanos puede llegar a cero para el año 2045.
Ese es el nivel de afectación que tenemos por la contaminación por plásticos. Claro, y ahí quiero entrar al punto de lo que va a ser este tema, ¿no es cierto?, principal de este evento que comentábamos al comienzo, ¿no? Que son las sustancias químicas presentes en los productos plásticos, que es todo un tema bastante invisibilizado. A ver, ¿de qué se trata, Alejandra? Cuéntanos. Mira, los plásticos están hechos en base a hidrocarburos principalmente. Hoy en día están apareciendo plásticos biobasados, pero es básicamente lo mismo. Em, Carburos a los que se le agregan miles de sustancias químicas para que a partir de ese hidrocarburo tengamos distintos tipos de plásticos con todas las características que tienen los plásticos. Plásticos flexibles, plásticos rígidos, plásticos más duros, menos duros, plásticos de colores, plásticos transparentes, plásticos que podemos usar como ropa, como muebles, o como otro tipo de objetos, incluso imitando a las plantas, para que a partir de la misma tengamos todos esos diferentes productos con diferentes características, es que se le agrega materia prima miles de sustancias químicas. De esas, se calcula que son 16.000 aproximadamente. De ellas, más de 4.000 son comprobadamente dañinas para la salud de las personas y otras 10.000 jamás han sido testeadas para saber si son dañinas o no para la salud de las personas. Entonces, cuando nosotros usamos productos plásticos, estamos liberando esas sustancias químicas tóxicas al ambiente, además de los microplásticos que se liberan también con el uso de productos plásticos. Y si estamos consumiendo líquidos o comida en plástico, estamos en microplásticos y sustancias químicas tóxicas que contienen. Y cuando usamos también ropa sintética, muebles, de plástico, alfombras sintéticas también. Los niños, sobre todo, son personas especialmente afectadas por esto, porque hoy en día, rodeados de plástico, incluso el mobiliario en los jardines infantiles para niños están hechos últimamente también de plástico, y eso hace que los niños tengan 14 veces más microplásticos en sus cuerpos que los adultos, y ellos además son afectados especialmente por estas sustancias tóxicas, que la mayoría de ellas son disruptoras del sistema hormonal, es decir, interfieren con todas las funciones que tienen que ver con las hormonas, que en el fondo regulan el funcionamiento de todos nuestros sistemas corporales, de nuestro organismo. Así es que es una afectación muy grave y muy profunda que tenemos que abordar de manera urgente. Claro, Alejandra, tú entraste entonces en el mundo de lo que son los nanoplásticos, ¿no es cierto? Estas partículas tan pequeñitas y pequeñitas que no las vemos, por cierto, y que otros estudios fuera de, claro, en fronteras como, a ver, Estados Unidos, en Europa, se han desarrollado para ir mostrando una variedad muy amplia, un catálogo muy amplio de plásticos, de nanoplásticos que van ingresando a nuestro cuerpo. Claro, algunos te dirán, sí, pero no está probado que eso genere daños severos a la salud. No sé, por ejemplo, como uno de los argumentos que uno lee también respecto de esto, que todavía es muy preliminar, ¿no? Bueno, la verdad es que se está investigando el efecto de los micro y nanoplásticos en el organismo. Son investigaciones que se están desarrollando hoy en día y ya se están obteniendo algunas conclusiones, como por ejemplo que los microplásticos en el cerebro, mientras más concentración de microplásticos y nanoplásticos en el cerebro, hay más probabilidades de que tener enfermedades como el Alzheimer, la demencia. em, y bueno, los microplásticos, por ser un objeto extraño en el cuerpo siempre tiene reacciones frente a esos objetos extraños, como reacciones inflamatorias por ahí. Y las inflamaciones desencadenan otro tipo de enfermedades también. Pero lo que sí se sabe mucho, y hay muchas pruebas científicas al respecto, es sobre el efecto de las sustancias químicas que contienen los plásticos en el organismo de las personas. Y allí, como te decía, un gran porcentaje de estas sustancias químicas comprobadamente peligrosas para la salud de las personas son los disruptores endocrinos, que son sustancias que en apariencia molecular son muy similares a las hormonas. Entonces, cuando un receptor de una hormona en un órgano del cuerpo, por ejemplo, tenemos receptores de cierta hormona, y esa hormona desencadena procesos
en ese órgano del cuerpo o en ese sistema corporal, en el sistema nervioso, en el sistema inmune. Y, pero lo que pasa con estos disruptores hormonales, con estas sustancias químicas, es que estas sustancias son captadas por los receptores hormonales y los receptores hormonales quedan bloqueados y no Ya. reciben la hormona y no desencadenan todo el proceso que debería desencadenar la hormona. Se quedan bloqueados y simplemente los procesos quedan truncados. Entonces, por eso es que muchos de los problemas a la salud producto de estas sustancias son problemas que tienen que ver con el desarrollo del sistema nervioso, con del sistema inmune, con el desarrollo del sistema reproductivo, eh, con un gran efecto en la infertilidad, sobre todo masculina. Se ha estudiado mucho ese efecto. Hay un documental en Netflix que lo muestra muy claramente y que cómo las personas además abandonando los plásticos de uso cotidiano pueden revertir situaciones de infertilidad. Mira, interesante punto. Alejandra, déjame contar que conversamos a esta hora con Alejandra Parra, coordinadora nacional de la Alianza Basura Cero Chile, y estamos hablando de un tema que es menos conocido y que tiene que ver con los químicos tóxicos que se esconden en los envases que usamos a diario, los envases plásticos. Alejandra, hablemos de estos productos, ¿no es cierto?, que son bastante riesgosos, que tienen las sustancias retardantes, como lo que tú mencionabas, ¿no es cierto?, estos los bromados, los clorados y otros productos químicos que tienen, a ver, por ejemplo, estoy leyendo acá bisfenoles, ¿no es cierto? ¿Qué son todas estas cosas y qué riesgos hay ahí? Mira, los bifenoles están presentes en productos de uso cotidiano como las botellas de agua. Eso hay que saberlo para comenzar. Y algunos de los efectos de estas sustancias comprobados son baja de peso al nacer, pubertad alterada. Sabemos hoy en día de muchas niñas cada vez más que tienen pubertad anticipada. Tú lo has escuchado, yo tengo varios casos cercanos. Esta sustancia, los bifenoles, generan ese efecto. Aumento del riesgo de contraer cáncer de mama. También se asocia a cáncer de riñón, de testículos, de próstata, de ovarios y linfoma no Hodgkin. Esa es una de las miles de sustancias tóxicas presentes en los productos plásticos de uso cotidiano, lamentablemente. Después están los flalatos y los, no sé cómo llamarlo, EPFAS, ¿qué son? PFAS. Claro, Eh, los talatos, los ¿qué son? talatos están, por ejemplo, en el pasto sintético. El pasto sintético tiene cientos de sustancias químicas tóxicas, la verdad. Mm, Lamentablemente, y son cada vez de un uso más extendido. sí, Y claro. también son disruptores del sistema hormonal, también generan baja de peso al nacer, pubertad alterada, riesgo de contraer cáncer de riñón, pero también efectos como aumento del colesterol, disfunción del sistema inmune, problemas de desarrollo en general, y se relacionan con varios tipos de cáncer. Claro, porque cuando uno ve todo esto, uno dice, bueno, ¿qué hacemos en un mundo donde todo es plástico? Y además porque no se ha logrado detener el avance del plástico. Ya hemos visto cómo estos grandes eventos a nivel internacional han sucumbido todos los intentos por controlar los plásticos porque los países petroleros, porque está detrás justamente la industria, han hecho un lobby feroz y bueno, nunca se puede llegar a ningún acuerdo sustantivo, ¿no? Sí, mira, la verdad es que en el caso de las negociaciones para el Tratado Global para detener la contaminación por plásticos que se está desarrollando desde el año 2022, Ujú. como tú bien dices, ahí están estos países petroleros que están intentando que este tratado aborde solamente la gestión de los residuos, que es una cuestión de la que quienes estamos involucrados en este tema sabemos claramente que no va a resolver el problema, porque el problema principal aquí es la enorme producción de plástico que además aumenta y no solo aumenta cada año, sino que cada año aumenta en mayor cantidad. Y hoy día estamos en un nivel de producción de 450 millones de toneladas
de plástico al año. Entonces, si la producción de plásticos continúa creciendo de manera descontrolada, no va a haber una forma en la que podamos manejar los residuos que esto genera. Y además, eh, si no prohibimos el uso de sustancias químicas tóxicas para la salud de las personas en la fabricación de los plásticos, todo el manejo de residuos que hagamos va a ser tóxico también. El reciclaje de plástico hoy en día nos da como resultado emisiones de estas sustancias químicas tóxicas al ambiente en el proceso de reciclaje y un plástico reciclado como materia secundaria, ¿cierto? Con mayor concentración de sustancias químicas tóxicas que el plástico virgen. Entonces, el reciclaje y la gestión de residuos no va a resolver ningún problema si no limitamos antes la producción a niveles que sean manejables y una producción que esté libre de sustancias químicas tóxicas. Hay una mayoría de países, diría yo, en las negociaciones del Tratado de Plásticos que están a favor de que este tratado incorpore estas medidas fundamentales. Pero hay una minoría que son los productores de petróleo, que son los productores de plástico, además, que son países muy poderosos a nivel internacional y que están intentando que la decisión sobre los contenidos de este tratado se tome de manera unánime. Y si esperamos a tener la unanimidad, significa que todos los países tienen que estar de acuerdo y entonces ahí finalmente un país que esté en desacuerdo puede generar un veto a las decisiones. Entonces, y la verdad es que en otros procesos de negociaciones de tratados internacionales eh, se ha intentado llegar al consenso, pero cuando no se alcanza el consenso se adopta una votación. Y eso es lo que debería ocurrir en este caso, que haya una Sí. votación para que se pueda decidir por mayoría cuáles son los elementos que va a contener este tratado. Alejandra, déjame ir a un punto que para ver si te entendí bien, que es muy alarmante si es así, ¿no? Es decir, cuando se recicla, el proceso de reciclaje del plástico es súper contaminante. Entonces, como que claro, estamos reciclando, pero estamos generando otro problema a la atmósfera y al medio ambiente. Sí, claro. El reciclaje mecánico del plástico lo que hace es extruir el plástico, ¿cierto? Transformarlo en pedacitos pequeños. Esos pedacitos pequeños luego se funden y después el plástico fundido se le da nueva forma. Tiene que pasar por un proceso de enfriamiento. Ese proceso de enfriamiento por lo general es con agua. El agua ahí queda con estos contaminantes químicos y con partículas de micro y nanoplástico que también salen al aire cuando se extruye el plástico, cuando se parte en pedacitos más pequeños. Hay sustancias que son volátiles también que al calentar el plástico salen al aire. Entonces sí, el proceso de reciclaje mecánico del plástico genera contaminación, así como el proceso de reciclaje de todos los materiales, diría yo, pero en el caso de otros materiales esa contaminación no es tan tóxica como en el caso de los plásticos que contienen, como ya lo dije, miles de sustancias químicas tóxicas para la salud de las personas y del ambiente. Así es que por ese lado también el reciclaje de plástico no es lo ideal, sobre todo cuando no está regulado el uso de sustancias químicas tóxicas en los productos mismos. Lo entendí. Ahora, Alejandra, hablemos de lo que busca justamente aportar este seminario, detener la contaminación por plásticos, política, ciencia y ciudadanía activa. Bueno, este seminario intenta crear un espacio donde podamos intercambiar información y miradas. Vamos a tener la exposición de un científico de la red Splash, que es la red de científicas y científicos que investigan la contaminación por microplásticos en Chile. Él nos va a entregar un resumen de las investigaciones en esta materia en el país, que es información de gran relevancia y además información de punta hoy en día. Y también vamos a tener el pensamiento del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico sobre cómo los plásticos afectan en términos de salud pública al país. También vamos a tener una recicladora de base, representante de la Asociación Nacional de Recicladores de Base de Chile, que va a viajar desde Puerto Montt y nos va a contar
cuál es el efecto en la salud de los recicladores de base de los plásticos y la perspectiva de este sector tan típicamente marginado. Y también, por supuesto, vamos a hablar de cuál es el posicionamiento que debería tener Chile en las próximas negociaciones del Tratado Global para detener la contaminación por plásticos que se van a desarrollar en marzo del próximo año, y vamos a tener varias diputadas y diputados de la bancada Basura Cero, que es una bancada que tenemos desde hace este es el tercer año que tenemos bancada Basura Cero, que es un grupo de diputadas y diputados, son 15 aproximadamente este año, con el nuevo Parlamento, que nos van a contar también sus perspectivas y la intención, ¿cierto?, la voluntad de desarrollar legislación en Chile que nos ayude a resolver estos problemas, mientras tanto no sale el Tratado Global para detener la contaminación por plástico. Ya, pues Alejandra Parra, coordinadora nacional de la Alianza Basura Cero Chile, te agradecemos muchísimo, y solo recordar que el próximo martes 25 de agosto, precisamente en la biblioteca del Ex Congreso Nacional, se va a realizar este interesantísimo seminario. Muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, todas y todos invitados al seminario. De todas maneras, que estén muy bien.